El Renault 5 GT Turbo no era solo un hot hatch, era un auto de maleantes y se ganó la reputación de ser el auto ideal para darse a la fuga entre quienes se movían en la vida nocturna. Era tan rápido y tan ligero que parecía que lo habían armado usando plásticos de comidas para microondas. Pero este auto importaba porque, durante algunos años gloriosos, no era solo un Renault rápido. Este era el hatchback deportivo más rápido que podías comprar. La mayoría de los periodistas preferían el 205 en ese entonces, pero hoy como clásico, creo que este es el que hay que tener. Y en este video te voy a dar 3 razones por las que. Nuestra historia realmente comienza con el Renault 5 Turbo, un monstruo de rally de 2 asientos con motor central. En su versión maxi, alcanzaba los 350 caballos de fuerza y ganó en su debut en el Rally de Montecarlo en menos de Jean Ragnotti, quien básicamente lo hizo bailar breakdance en las curvas. Pero cuando llegó el Grupo B, en 1982, la carrera del pequeño turbo se vio truncada, dejando al auto de calle de 160 caballos de fuerza vagando por la tierra como un delincuente francés incomprendido. Pero Renault no había terminado con los turbos, ni cerca. En 1982 tomaron el 5 Gordini y le instalaron un turbocargador Garrett T3. De repente tenía 110 caballos de fuerza, 18 más que antes. Fue la chispa que encendió la mecha. Cuando llegó el nuevo Renault 5 en 1984, el GT Turbo no tardó en aparecer. Y Renault no estaba jugando. Bueno, en realidad, para ser justos, Renault usó un motor antiguo. Este motor derivado de varillas de empuje se remonta al Renault 8 de 1962. Así que, para este momento, ya tenía 22 años de antigüedad. Pero luego, Renault le puso un turbocargador Garrett T2 y voilà, 115 caballos de fuerza. De la noche a la mañana, este motor antiguo eclipsó totalmente al entonces nuevo Peugeot 205 GTI 1.6 con sus escasos 104 caballos de fuerza. El auto que ves aquí es un modelo de 1989, así que es una fase 2 tras el rediseño. Recibió enfriamiento por agua para el turbocompresor, lo que significó 5 caballos de fuerza extra. Y finalmente, un kit de carrocería que parecía pertenecer al auto en lugar de algo robado de Halfords. Renault no solo le dio más potencia, mejoraron completamente el chasis. Recibió una cremallera de dirección más rápida, frenos más grandes, una suspensión McPherson rediseñada y una suspensión trasera de brazos tirados, además rebajada y con una vía más ancha. También tenía una reputación infame por negarse a encender cuando el motor estaba caliente. Así que ibas a la tienda, comprabas una baguette, regresabas y el auto actuaba como si nunca te hubiera visto. Todo el coche pesaba apenas 853 kilos. Las puertas se sienten como si estuvieran hechas de papel aluminio. Y el plástico del tablero parece que está a 2 pasos de poder meterse al microondas. La calidad de construcción, bastante cómica, pero ese peso, o más bien la falta de él, es lo que hizo que esto fuera un arma. Fue el hatchback más rápido de su época. Y esa es la razón número 1 por la que creo que este debería ser el rey. De 0 a 60 en solo 7.5 segundos. Eso hacía que el 205 GTI 1.6 se sintiera casi dormido con 8.9 segundos, e incluso el posterior 1.9 no podía igualar los 7.6. Como dato adicional, el Fiat Uno Turbo era más barato que todos ellos, y hacía de 0 a 60 en unos respetables 7.8 segundos. Pero el manejo era algo cuestionable y además parecía que lo habían diseñado con una regla. Definitivamente no era tan bueno como este. No solo era rápido para su tamaño, era el más rápido, punto, lo que significaba que atraía a cierto tipo de clientela, ejemplificado por su aparición especial como el auto de Ali G. El GT Turbo se convirtió en un símbolo de velocidad, de reclamaciones de seguro dudosas y un símbolo de los estacionamientos británicos después del anochecer.
Recientemente probé un Fiat Uno Turbo y solía tener un 205, así que los conozco bien. Déjame darte dos razones más por las que creo que este debería ser el rey. Aún ahora, aunque hay una solución de la que te voy a hablar, los arranques en caliente siguen siendo un poco complicados en este. Literalmente, lo encendí hace como un minuto, por eso arrancó de inmediato, pero en general tienes que dejarlo girar unos segundos antes de que encienda. Para los autos de la fase 2 como este, tenían una solución bastante interesante. Entonces, el problema era que el combustible se vaporizaba en el carburador. Así que tienen un sistema de ventilación separado que enfría el carburador. Así que incluso cuando te detienes por otros 10 minutos, más o menos, esta ventilación sigue funcionando solo para tratar de mantenerlo frío. Y en realidad solo fue un éxito parcial. Pero siempre terminan arrancando tarde o temprano, así que no es tan grave. La suspensión se siente muy rígida, mucho más rígida que en un 205 y quizá al nivel de ese 1 Turbo que manejé hace unas semanas. También me da al menos la impresión de ser un poco más sólido que un 205, lo cual me sorprende. Ahora, una de las cosas son esas puertas. Las estaba abriendo y cerrando. No son tan endebles o ruidosas como recordaba. Pero hay una razón para eso, que Jason, quien es el dueño, me acaba de decir. Le puso un poco de dinamita en los costados, así que eso evita esa resonancia. Pero en general, creo que tal vez también porque los controles son un poco más pesados, como el cambio de velocidades, por ejemplo, que se siente bastante robusto. Simplemente se siente un poco más sólido que el 205 tal vez, incluso que el 1. Los asientos definitivamente tienen una sujeción lateral increíble. Realmente te mantienen en tu lugar y tienen esa suavidad que los asientos solían tener. No sé qué pasó. De repente empezaron a hacer asientos modernos y todos son como bloques. Son firmes, no lo sé. Estos son agradables, blanditos y cómodos. La ergonomía en realidad no está nada mal. Hay un poco de desalineación en los pedales, pero todo lo demás está más o menos al alcance. El volante no está demasiado lejos. Me encanta la forma que tiene, tengo que decirlo. Tal vez solo el asimétrico de los modelos anteriores se vea mejor que este, pero este está genial. Y el resplandor naranja de los instrumentos, en cuanto entras en sombra también, es tan característico de Renault de esta época. Vamos a ver cómo se siente cuando pongamos a trabajar este pequeño 1.4. Así que parece que no tiene mucho caso llevarlo hasta la línea roja, que son 6.000 revoluciones por minuto. Creo que entre 3.500 y 5.000 es donde realmente se siente más despierto. Y como todos estos motores turbo, es en los tiempos de aceleración en marcha donde realmente empieza a sentirse rápido. Ahora, este tiene un Escape Scorpion, así que suena un poco más agresivo. Ahora, eso subirá de revoluciones hasta 6, pero para ser honesto, parece que se queda sin fuerza alrededor de 5,5. En realidad, es en las recuperaciones donde realmente puedes sentir el empuje de este motor turboalimentado. Tengo que decir que, comparado con el 1 que probé hace un par de semanas, no se siente tan increíblemente rápido. Creo que el peso es más o menos el mismo, y ciertamente no se siente lento, pero no sé. Ese 1 se sentía un poco más rápido, a pesar de los tiempos de 0 a 60. Pero esos motores italianos, los turbo, siempre se sienten un poco más rápidos que la competencia y que lo que las cifras sugieren. Pero hay algo que es súper evidente de inmediato. La manera en que este pasó por esas curvas, el 1 no lo habría hecho. Es realmente agradable y equilibrado. No hay inclinación, pero también entra en las curvas con mucha agilidad. Se siente como un auto mucho mejor resuelto que el italiano.
Y aunque la suspensión es rígida, al menos se siente que está funcionando. No es tan fluido como lo sería un 205, pero la dirección te da una avalancha de sensaciones. El cambio de marchas es agradable. No es tan rápido como en el Peugeot y tiene un poco más de peso, pero creo que también tiene más precisión. Ahora nos estamos acercando a las S y, si hay un lugar donde un auto pequeño como este, con una distancia entre ejes tan corta, debería sobresalir. Así que veamos cómo lo hace. Tercera velocidad para estas. Espero que no pierda la presión del turbo. Un poco de subviraje en la parte delantera ahí, pero la carretera realmente está bastante resbalosa allá atrás. Vamos a pasar por las marchas de nuevo. Solo un poco de torque steer ahí, pero recuerdo que antes eran mucho peores. No parece estar tan mal. Veamos cómo le va de nuevo aquí. Quizás necesita estar en segunda velocidad. Y sí necesitaba estar en segunda para pasar bien por ahí. Es encantador, es muy divertido. Le falta algo de la agilidad y la delicadeza que tiene el 205, pero lo compensa siendo mucho más rudo. Supongo que es un poco más imperfecto, de alguna manera, pero también se siente un poco más estable. Ahora, no sé si realmente lo provocas, si obtienes el sobreviraje al soltar el acelerador, como en un 205, pero no se siente así. Se siente como que al límite, simplemente se irá de frente. Realmente se siente un poco más noble. El motor suena bien. Puedes escuchar mucho el sonido del escape. No mucho, bueno, nada de la admisión, lo cual es típico de un motor turboalimentado. Ahora, todos sabemos que un 205 es un auto increíblemente bonito, pero Dios mío, tengo debilidad por cómo se ven estas cosas. Las fase 2 con las defensas pintadas y todo eso. O sea, es una forma tan perfecta, tiene tanta agresividad, es como un pequeño matón, simplemente se ve perfecto. Todas las esquinas están integradas, redondeadas. Es simplemente genial. O sea, es tan de los 80 y este en particular parece un auto encantador. Jason me estaba diciendo que ha tenido que hacerle bastante trabajo. Para mí, parece estar en excelente condición. Tiene 105.000 millas. El interior se ha conservado bastante bien. El estéreo Alpine es un accesorio absolutamente imprescindible para un auto de este tipo. Eran como lo mejor de lo mejor en entretenimiento para autos a finales de los 80. Yo mismo tuve un modelo muy similar a este. Simplemente estaban mejor hechos que los demás. Tenían un aspecto particular con esa iluminación verde en los botones, y es fantástico que este auto lo tenga. Y también tiene otra característica muy de finales de los 80 que refleja el tipo de personas que querían uno de estos. En general, este auto está en excelentes condiciones, y Jason ha hecho mucho trabajo, creo, para mejorarlo. Pero hay una cosa que todavía cuenta, una historia, y son las marcas de quemaduras en el asiento del pasajero. Simplemente no hay nada más de finales de los 80 que esto. Es la combinación perfecta. Sí, el interior se siente un poco endeble, pero no peor que los otros que había en esa época. Por supuesto, los alemanes, los Golf, los Polo eran mejores, pero no eran ni de cerca tan divertidos de manejar. Tienes una especie de bandeja extraña que se abre y se cierra ahí, y probablemente puedas escuchar lo endeble que suena, además de cómo se siente. El plástico es simplemente áspero. Esta parte aquí al lado está un poco mejor.
Sé que tuvieron una mejora en el interior en 1989, pero en realidad no estoy seguro si este auto la tiene o si estaba entre esa época. El Raider fue una edición especial que salió, creo, en 1990, cuando estos ya estaban desapareciendo, y ese es el que más se busca. Era como de un azul oscuro. Creo que también tenía rines especiales. Pero creo que en rojo simplemente se ve increíble. Así que ahora llegamos a la segunda razón por la que creo que deberías elegir uno de estos. Y es que es imperfecto, pero es muy divertido. Casi hace que un 205 se sienta un poco frío. Sí, en general es un mejor auto. Cuando vas rápido, este no puede igualarlo. Pero este tiene toda una serie de otros talentos. Y como auto de los 80, con su entrega turbo, simplemente es más interesante. Y eso nos lleva al tercer y último punto. Ahora, tanto estos como los 205 parecen venderse entre 10 y 20,000 libras. Pero si ves lo que hay en el mercado, todavía hay bastantes 205 disponibles. Creo que ese auto está demasiado sobrevalorado. Quizá los cuidaron un poco más, y tal vez los dueños originales los cuidaron un poco mejor. Este auto realmente atraía a maleantes y como resultado no han sobrevivido tantos. Además, esa entrega del turbo significaba que muchos, estoy seguro, terminaron en los arbustos. Pero bueno, el punto es que cuesta lo mismo que un 205, pero para mí, en algunos aspectos, es un auto más especial y son mucho más raros. Si ves lo que hay disponible ahora mismo, realmente no hay mucho. Así que si buscas la mejor sensación al volante, sí, un 205 es un poco mejor. Pero este es el punto medio perfecto entre el 1 y el 205. Tiene una entrega de turbo encantadora, contundente y fuerte, pero también es divertido de manejar. El chasis puede con eso y es lo suficientemente bueno. Si hay un área que creo que no era muy buena en ese entonces y que ciertamente no ha mejorado, son los frenos. El pedal es esponjoso. Hay muy poca mordida inicial. Quiero decir, al final cumplen con su función, pero no se sienten bien. Antes de despedirnos, vamos a meter los cambios una vez más. Y quiero tomar esas curvas, las más abiertas, porque esto es simplemente muy divertido. Primera velocidad, sí, creo que 5,5. Es donde baja. Quizá incluso un poco después de 5. Entra aquí, tercera velocidad. El control de la carrocería realmente es excelente. Creo que tiene menos inclinación que un 205. Esto me lleva directo a creo que cuando manejé uno de estos tenía 22 años. Me encantó. Si te pareció interesante, tienes que ver el video que hice sobre el Uno Turbo, un auto que tenía muchos defectos, pero para mí se sentía incluso más rápido que este. Mira el video ahí. Muchas gracias a Jason por venir y lo más importante, a todos ustedes por vernos. Nos vemos en el próximo video.